Hola, hoy en Retrologando vamos a hablar de la figura de una persona, de un hombre que acaba de desaparecer, acaba de fallecer. Ya sabéis que nosotros no somos muy dados a las tendencias, pero creo que en este caso merece la pena que por lo menos hagamos una reseña. Fue político, fue abogado, fue economista, pero sobre todo fue divulgador científico. Evidentemente nos estamos refiriendo a Edward Punset. Edward Punset, o Eduardo Punset, nació en Barcelona en 1936. Ya de pequeño, su acercamiento al mundo científico era evidente por la relación de su padre con la medicina. Era médico rural en aquella época y, bueno, de alguna manera él ayudaba, él prestaba atención a todo lo que hacía su padre. Es verdad que desde muy pequeñito se fue a estudiar fuera. De hecho, es una persona polivalente y polifacética, y yo creo que viene también dado por ese trasiego de institutos, de colegios que tuvo en su niñez, juventud. Y es que estudió en Estados Unidos, estudió en Francia, estudió también en Inglaterra, y de todo eso pues salió una licenciatura en Derecho, una licenciatura en Economía y un poco su pasión por el tema político. Estamos hablando de una época donde aquí en España estaba instaurado un régimen absolutamente, dictatorial, no hay otra. Y en aquel tiempo la única manera, la única vía clandestina, eso sí, pero la única vía para enfrentarse, para oponerse al franquismo, era la militancia en el Partido Comunista. Por eso, a finales de los 50, Punset llegó a militar en el Partido Comunista, coincidiendo además con otro ilustre como Jorge Semprún, y precisamente por esa militancia tuvo que huir a Francia, exiliado, lo podemos decir así, donde, bueno, de alguna manera comenzó también una nueva vida, sin olvidar nunca cuáles eran sus raíces. Él nunca olvidó a España. De hecho, con la muerte de Franco, volvió durante la transición, volvió a España, y esas inquietudes de joven que le hicieron llegar a militar en el Partido Comunista, ya digo, como elemento que podía enfrentar al régimen de Franco, al régimen dictatorial, no había otra, pues le hicieron meterse en política. Fue ministro con la Unión de Centro Democrático, fue además también consejero de la Generalitat en la época de Tarradellas con Convergencia y Unión, y nuevamente otra vez político junto con Adolfo Suárez, con el que ya acompañó en la primera época en UCD, pero ahora en Centro Democrático y Social. Él era una persona, ya digo, muy formada, sobre todo en el tema jurídico, que además con amplios conocimientos económicos, y eso le llevaba a ir por delante de muchos, en temas nada ideologizados, porque ahora lo estamos viendo, lo estamos comprobando en nuestras propias carnes. Ahora todo es, si lo digo yo, que pienso X, no puede ser lo que diga aquel que piensa Y. Es distinto. Yo creo que la transición fue algo diferente, y creo que Eduardo Punset fue uno de los hombres que vertebró y que empujó y que apoyó, y para lo que fue posible, que todas esas pequeños inconvenientes de venir de un régimen absolutamente totalitario pudieran desembocar en un estado de libertad, que luego derivó también en libertades, en derechos y en obligaciones. Esta etapa duró hasta el año 1995, en el que abandonó la política. Y es que un año antes, en 1994, se había presentado como cabeza de cartel, como cabeza de lista a las elecciones europeas del 94, lógicamente, y no consiguió sacar su acta de eurodiputado. Además, el partido, el Centro Democrático y Social, se disolvió a principios del 95, así que Eduard Punset decidió abandonar la política.
Y es aquí un poco donde se le pierde la pista en su faceta jurídica, en su faceta jurídica económica, podríamos decir, y comienza a evidenciar ya de manera pública y notoria inquietudes con el tema de las ciencias, de las nuevas tecnologías. De hecho, fue profesor consejero de Marketing Internacional en el ESADE, presidente del Instituto Tecnológico Bull, profesor de Innovación y Tecnología del Instituto de Empresa de Madrid, presidente de ETER, subdirector general de Estudios Económicos y Financieros del Banco Hispanoamericano y coordinador del Plan Estratégico para la Sociedad de la Información en Cataluña. Así que con este bagaje presentó un proyecto a Televisión Española para realizar un programa de televisión que se denominó Redes, que es verdad que tenía un horario un tanto extremo, un tanto marginal, pero en aquella época, estamos hablando del 96, es decir, estamos hablando de la segunda mitad de la década de los 90, Internet ya comenzaba no voy a decir que fuera algo absolutamente masivo, pero bueno, ya existía la posibilidad de ir descargando cosas. Hablamos 96, 97, 98, 99, 2000, 2001, en fin, todos los primeros años, los últimos años del siglo XX, los primeros años del siglo XXI, hasta el punto que sobre 2005 más o menos hubo un estudio donde admitía y decía, porque de hecho ahí está el EGM, que el programa Redes, que era de edición semanal en lo que era la parrilla de televisión, no era precisamente de los más vistos, tenía una cuota de pantalla muy baja, de un porcentaje muy bajo, y sin embargo, en cuanto a descargas en internet, los que tenían la opción de poder hacerlo, pues superaba, y con mucho, pero con mucho es con mucho, al siguiente programa de televisión que se podían descargar los usuarios. Es decir, era un programa que concitaba atención, que tenía interés, pero es que hay veces que Televisión Española, aparte de ponerlo por la segunda cadena, lo mandaba a las 2 de la mañana de un domingo. Era complicado verlo en directo. No es como ahora. Ahora uno puede ver la tele cuando le dé la gana y el programa que quiera. Antes había que tener un poco, estar presente delante de la televisión, y los más afortunados, por eso digo de las descargas, podían hacerlo de una manera digital, eso sí, siempre viéndolo en ordenador y demás. No había todavía los teléfonos móviles con pantallas, vamos, eso es cosa, eso entonces era cosa casi de la ciencia ficción. A lo largo de su vida, y precisamente por esta faceta de divulgador científico, obtuvo muchas menciones, obtuvo muchos premios, fue doctor honoris causa por muchas universidades y se centró prácticamente hasta el año 2014 aproximadamente en este tema, en la divulgación científica, sin ser él científico ni tener una formación académica como tal, porque repito, él se licenció en Derecho y después también en Economía. Fue a partir de entonces cuando su producción literaria, su producción de libros, pues fue teniendo cierto auge, y además prácticamente salía al libro por año. Es verdad que los primeros eran de mera divulgación científica y luego ya al final terminaron siendo de autoayuda, que no deja de tener relación precisamente con el medio, con el tema científico, porque sus primeros libros fueron, bueno, precisamente del tema que él conocía y del tema que él académicamente se había formado. Por ejemplo, en 1980 tenemos La salida de la crisis, en 1982 España, sociedad cerrada, sociedad abierta, en 1986 publicó La España impertinente, en 1989 colaboró, fue coautor de un libro en inglés con el título Information Resource Corporate and Grow, en 2000, Manual para sobrevivir en el siglo XXI. Aquí ya se acercaba al tema en tono absolutamente científico. En 2004, Adaptarse a la marea, la selección natural en los negocios. En 2004 también, el mismo año, Cara a cara con la vida, la mente y el universo. El viaje a la felicidad, a las nuevas claves científicas, lo publicó en 2005. El alma está en el cerebro, radiografía de la máquina de pensar, en el 2006. Al año siguiente, El viaje al amor, 2007. En 2008 publica ¿Por qué somos como somos?,
En 2010, El viaje al poder de la mente. En 2011, Excusas para no pensar. En 2011 también, Viaje al optimismo. En 2012, Lo que nos pasa por dentro, 1.000.000 de vidas al descubierto. En 2013, El sueño de Alicia. Y en 2014, El viaje a la vida. Todo, sobre todo en sus últimas obras, gira en torno a la muerte y lo que nos vamos a encontrar después, pero también a cómo la afrontamos, cómo la esperamos y qué margen tenemos para conocer o para no temer precisamente ese momento. De Eduardo Punset podríamos estar hablando horas, sobre todo porque era un hombre que tuvo una vida muy rica, muy polifacética, muy polivalente. Es un hombre que abordó muchos temas. Pero ya digo, hoy solamente queríamos asomarnos aquí, a Retrologando, para ofrecer nuestros respetos, para ofrecer nuestras condolencias, para de alguna manera homenajear a Eduardo Punset. Justamente cuando acaba de fallecer, le dedicaremos un poquito más adelante, seguro, un vídeo mucho más extenso, un vídeo mucho más documentado, un vídeo que se merece dentro de Retrologando. Mientras tanto, pues aquí lo dejamos. Si te ha gustado el vídeo, le puedes dar al like, ya sabes. Suscribir también, que está por aquí la suscripción. Y nosotros ya nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.